Saludos hermanos y amigos, estamos en la segunda parte de nuestra reacción a la entrevista que este sacerdote ha hecho en su canal, difamando y calumniando lo que es algunos aspectos de nuestra creencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no un solo video reacción y ya? Bueno, porque yo no quiero caer en lo mismo que ellos caen, que es lanzar al aire argumentos gratuitos, lanzar al aire simplemente tergiversaciones, ideas sesgadas sobre el tema. Yo quiero que ustedes vean en mi canal, eh, o sea, vean los datos reales, vean las citas reales, las fuentes reales, si las uso tanto bíblica como históricamente, y ustedes las puedan comprobar, que no sean simplemente falacias como hacen en estos canales. Entonces, antes de empezar con lo que dicen estas personas, yo quiero recordar lo que decía un pensador cristiano muy importante de finales del siglo II y principios del siglo III, llamado Quinto Septimio Tertuliano Florente, ¿cierto? Conocido simplemente como Tertuliano, sino que me gustan esos nombres largos de la época romana. Él decía lo siguiente en su obra Apologético contra los Gentiles, capítulo 1: excusar el odio con la ignorancia es confesar la iniquidad, siendo la ignorancia única causa del odio. Entonces muchas veces lo que hacen estos canales al atacarnos es simplemente reflejar su odio por causa de su ignorancia. A veces ni siquiera conocen realmente nuestras creencias y lo que nosotros decimos. Y más interesante lo que sigue diciendo aquí Tertuliano: vuestro entendimiento es tan grosero que solo con la ignorancia ciega se recrea. Entonces, claro, en estas entrevistas, en estos programas se ríen, se burlan de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hacemos, y se divierten, y en los comentarios todo el mundo, ay, qué entrevista tan bonita, qué entrevista tan, me he divertido tanto, qué entrevista tan buena, qué espiritual todo esto. O sea, ¿por qué? Porque se recrean en la ignorancia, porque no son capaces de invitar a sus canales a un verdadero testigo de Jehová que esté preparado. No, siempre tienen que invitar es a un actor de su propia iglesia que se haga pasar por testigo, o tienen que invitar a un que el testimonio siempre va a estar sesgado por el odio y por el resentimiento, o tienen que invitar a un opositor, o tienen que invitar a un evangélico que hable en contra de nosotros, a un mismo católico que hable en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque quieren recrearse en la ignorancia, no quieren realmente una persona que saque la cara y diga la verdad de lo que nosotros creemos. Entonces vamos a ver, porque ustedes dirán, bueno, claro, José Galileo está diciendo eso porque pues está ahí, está en esa congregación y él está obligado a defender lo que cree. O sea, en parte es cierto, o sea, todos, no solo yo, sino un católico, un protestante, quien sea, un ortodoxo, un musulmán, todo el mundo tiene el derecho a defender su propia creencia. ¿Desde cuándo aquí es un pecado defender la creencia propia? Hay apologistas católicos que defienden su catolicismo y tienen derecho a hacerlo. Entonces, como yo tengo derecho a defender mi creencia, les voy a mostrar los argumentos de peso que tengo para defenderla. Entonces, vamos a pasar a una parte de la entrevista para que ustedes vean. ¿Por qué lo han quitado? Porque ellos tienen una enseñanza que es la expulsión, ¿no? La expulsión a las personas que no siguen sus verdades. Entonces, en esa parte donde Dios perdona a una persona pecadora, pues les conviene quitar todo eso para que les venga bien. Claro. Porque, bueno, ¿qué es expulsar? ¿No? Es el ostracismo, se llama técnicamente. Ostracismo. Eso, ostracismo. Ostracismo. Sí. Que básicamente es, mañana, por ejemplo, un joven de 16 años, es un caso real que ha pasado. Un joven de 16 años que comete fornicación, lo expulsan. ¿Qué está expulsado? Es tus padres, tus amigos, toda tu comunidad que ha crecido en esa comunidad, te dejan hablar. ¿Durante cuánto tiempo? Pues un año. Ahora se supone que lo han reducido a menos tiempo, pero claro, es mucho tiempo aislado del mundo entero, porque tampoco puedes juntarte con gente que no sea testigo. Claro, hay gente que ha entrado en depresión, hay gente que ha entrado en suicidio, hay gente que ha entrado en muchos problemas psicológicos a causa de este castigo. Ellos dicen que es amoroso por parte de Dios. O sea, meten a Dios también de por medio dentro de ese castigo tan cruel. Bueno, entonces empezamos diciendo, vamos a empezar analizando lo que dice la chica primero. Dice que nosotros hemos eliminado todos los textos que hablan de amor y de perdón, y para concentrarnos solo en el tema de la expulsión y de juzgar a la persona. Totalmente falso, porque la mayoría de personas, de testigos que cometen errores, no son expulsados. Es más, la mayoría simplemente se les da consejo. Muchas veces se da uno, dos, tres veces consejo.
Y la mayoría de casos ni siquiera dan para, digamos, organizar un comité judicial, como se llaman en esta congregación. Entonces eso es totalmente falso. Es más, muchas personas que van a un comité judicial ni siquiera son expulsados. La mayoría de casos terminan en una simple censura o a veces inclusive ni siquiera en eso. Entonces, es totalmente falso lo que dice esta persona. O sea, nosotros tenemos en cuenta todos los textos que hablan del perdón y de la misericordia. De hecho, en los manuales que hay en esta congregación acerca de cómo juzgar a las personas, cómo juzgar al pecador, se insiste de manera hasta el hartazgo, se insiste en que los ancianos sean misericordiosos, en que los ancianos sean bondadosos con la persona, en que los ancianos traten de llevar al arrepentimiento sin digamos, atormentarla o pasar por encima de la persona. Y eso se repite inclusive en las escuelas de ancianos a las cuales yo tuve oportunidad de asistir. Entonces, totalmente falso lo que dice esta persona. Pero eso no significa que por practicar la misericordia y el arrepentimiento que se practica en la mayoría de los casos, pues en determinados casos no se tenga que aplicar la disciplina de lo que ellos dicen la expulsión. Entonces, la pregunta es, ¿esto se lo han inventado los testigos de Jehová? ¿Esto se lo inventó la Watchtower, la JW? Como estas personas quieren hacer creer, ¿esto no es bíblico? ¿No es histórico? Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a mostrar la ignorancia de estas personas, porque primero en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13 que se los muestro ahí en una propia Biblia católica para que no digan que es en nuestra Biblia, dice, ¿no juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado entre ustedes. Entonces, noten cómo dice, Dios juzga a los de afuera, tranquilo, por eso no se preocupen. Pero ustedes juzguen a las personas que están dentro de su iglesia. Y dice, expulsen al malvado de entre ustedes, o sea, expulsen al pecador impenitente. Entonces, esto no se lo han inventado los testigos, esto está en las propias escrituras, es una regla de la congregación cristiana primitiva. Y podemos verlos en muchas traducciones de la Biblia, o sea, no es la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová la que habla de expulsar, o sea, ustedes pueden ver ahí la cantidad de Biblias que mencionan en este texto, expulsen al malvado, quitad pues a ese malo de entre vosotros, quiten al malvado entre ustedes, expulsen al malvado entre ustedes. Mire toda la cantidad de traducciones que nos dicen que hay que expulsar a la persona que es pecadora impenitente. Entonces esto no se lo han inventado, no lo hemos inventado nosotros. Y hay más Biblias todavía, mire la cantidad de Biblias, y Biblias católicas también, como la Torre Samá, como la Serafín de Ausejo, que hablan de esa expulsión. Entonces ya está sentado el primer precedente, que es que la expulsión es totalmente bíblica, es una norma del cristianismo desde que nació. Y yo ya tengo una serie de 4 videos, ustedes pueden ir a consultar esos 4 videos acerca del tema de la expulsión, su origen y desarrollo desde el mismo siglo I hasta muchos siglos después. Aquí ya no me explayo tanto ni doy tanto detalles como en esa serie, entonces ustedes pueden ir y ver la serie, pero entonces sigamos con el tema de la expulsión. Porque ahí se utiliza la palabra zairó, que algunos dicen que eso no es expulsión, pero si nosotros vamos a lo que significa esa palabra en un interlineal, vamos a ver que efectivamente habla de quitar, de sacar, de levantar, de eliminar a esa persona impenitente de la congregación. Tenemos inclusive otros textos que también nos hablan de este tipo de disciplina, donde es Romanos 16, 17, dice, yo ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ello. Entonces ahí Pablo utiliza et clino, que es retirar, apartar algo, dice, eliminar, evitar totalmente mediante un rechazo, alejamiento deliberado y decidido. Entonces, mire, esto es lo que significa apartar una persona, quitarla, sacarla de la congregación. Que como le digo, no se hace en todos los casos, se hace en mínimo de casos donde la persona no ha mostrado arrepentimiento. En la mayoría de casos las personas muestran arrepentimiento y simplemente se les censura o se les corrige. Y en muchos casos ni siquiera se llega a eso, sino simplemente a darles consejo. ¿Y qué tal 2 de Juan 1, 9 al 11, donde dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, o sea, está hablando alguien que ya está en el camino cristiano, que ya estaba en la congregación, pero que ahora se ha desviado y no tiene a Dios.
El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, o sea, esa persona que se desvió, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Entonces, mire, una persona, aquí es un asunto todavía más fuerte, esa persona que se desvió del camino, que de pronto fue expulsada, que no permaneció en la enseñanza, pero esa persona que decide volver a la congregación, no con el objetivo de arrepentirse, sino de atacarla, de empezar a dividirla, esa persona que ya es considerada apóstata, dice ahí, ni siquiera la recibáis ni la saludéis. Entonces, nosotros simplemente estamos atendiendo a lo que dicen las escrituras, no a lo que dice un hombre. Y Hebreos 6:4 dice que tan grave es el asunto. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte del Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y los ponen a la vergüenza pública. O sea, es tan grave el apartarse del camino cristiano, es tan grave el desechar todo lo que se ha aprendido, que mire lo que dice este texto. Afortunadamente, la mayoría de las personas que se han apartado han mostrado arrepentimiento y han podido volver, pero otros no. Entonces, por eso es que es tan grave el asunto. Por eso es que se aplica la disciplina, porque no es un asunto de simplemente, digamos, de dejar algo, dejar de comer algo, no, es un asunto grave. Pero vamos a la historia. O sea, ¿qué prueba hay, aparte de la Biblia en el siglo I, qué prueba hay de la expulsión en siglos posteriores a la muerte de los apóstoles? ¿Seguía el cristianismo practicando el tema de la expulsión? Bueno, mire lo que dice Ireneo en capítulo 3 de su libro Adversus Adherenses. Tal era el horror que tenían los apóstoles y sus discípulos contra mantener incluso comunicación verbal con cualquier corruptor de la verdad, como también dice Pablo, al hombre que es hereje después de la primera y segunda amonestación rechacen, sabiendo que el tal es perverso y peca siendo condenado por sí mismo. Entonces, Ireneo nos habla que tanto los apóstoles como los discípulos tenían un horror a mantener comunicación verbal con estas personas que se habían apartado del camino y que estaban corrompiendo a los demás discípulos. Entonces, mire, ahí se ve la gravedad del asunto y cómo los cristianos primitivos seguían apartando de su presencia y de su comunicación a estas personas. Pero bueno, vamos a otro, ya a finales del siglo II, principios del siglo III, del cual hablamos ahora, Tertuliano. Vamos a ver qué nos decía Quinto Septimio Tertuliano en su obra Apologético contra los gentiles. En el Apologético, en el capítulo, como ustedes ven ahí, 39, hablando de la enseñanza que tenían los cristianos en su iglesia o en su congregación, dice: ahora yo mismo manifestaré los negocios que se tratan en la junta de los cristianos, que si he refutado las juntas malas, ahora mismo mostraré las que son buenas. Entonces él nos va a mostrar qué se practicaba en la congregación del siglo, de los primeros 2 siglos. Entonces nuestra congregación es un cuerpo de miembros unidos en el conocimiento de un Dios con la unión de una doctrina. Pero me parece interesante lo que dice aquí un poquito más al final. Ahora más adelante vamos a ver otro asunto que decía él. Allí mismo, en esas congregaciones, en esas juntas, en esas reuniones, dice, se hacen las amonestaciones, o sea, los tipos de disciplina, los castigos y se fulminan las censuras. Entonces, mire, también se practicaban algunos castigos espirituales y algunas censuras. Júzgase con mucho peso y miramiento, como entre aquellos que saben lo que ve Dios. Si alguno ha delinquido en pecado atroz enorme, es desterrado de la oración, de la iglesia y del tratado de aquella santa compañía. Este castigo es tan espantoso que parece un ensayo del juicio final, en que Cristo apartará lejos de sí a los condenados. Entonces aquí Tertuliano nos habla claramente de la expulsión, de apartar a una persona, de sacarla de la congregación. Nos habla de que la persona que había cometido un pecado muy grave y no se arrepentía, simplemente era apartada totalmente de la compañía de la iglesia. Entonces, esto no se lo han inventado los testigos, esto se practicaba en el siglo I, como lo vimos en los textos bíblicos, y se practicaba también en el siglo II y III, como lo vemos en el caso de Tertuliano, que escribe en esta época. Pero sigamos, hay otro texto más y que me parece que es todavía más detallado. Yo este texto lo vine a descubrir solo este año, o no, creo que fue el año pasado. O sea, a pesar de que yo llevo casi 30 años leyendo historia y patrística, yo este texto no lo había llegado a leer. Y cuando lo leí me sorprendió de ver lo detallado del asunto.
de este asunto de la expulsión, de cómo lo habla con pelos y señales. Entonces, estamos hablando de las constituciones apostólicas del siglo, probablemente finales del siglo II o siglo III. Entonces, ¿qué nos dice esta obra, las constituciones apostólicas? De las que no se conoce el autor, pero se sabe que fue usada como literatura cristiana en este siglo, en el siglo III. Vamos a ver qué nos dicen las constituciones apostólicas. Vamos a hacernos aquí en este espaciecito. Entonces dice en el libro 2 de las constituciones apostólicas, capítulo 17, porque el ofensor cuando ve que otro hace tan mal como él, se animará a hacer lo mismo y luego el malvado, aprovechando un solo caso, obra en otros, lo que Dios no lo permite, y por ese medio el rebaño será destruido. Entonces habla de cómo un corruptor de la verdad, como una persona que practica el pecado sin arrepentirse en la congregación puede contagiar a otros, ¿no? Inclusive se utilizan términos muy fuertes, ¿no? Como una oveja con sarna, y que si no se le separa de las sanas, pues va a contagiar a las demás. Y todos los hombres deben evitar a un hombre infectado con la peste, y un perro rabioso es peligroso para aquel que toca, si descuidamos, separar al transgresor de la iglesia de Dios. Entonces habla de evitar o separar a aquel que ha cometido ese pecado grave y es impenitente. Y más adelante dice, vamos a ampliarlo un poquito acá, pero si después de todo lo que has hecho percibes que la enfermedad se extiende e impide toda cura, o sea, si después de consejo, después de amonestaciones y después de tratar de ayudar a la persona, ya se ve que no hay cura, que no hay arrepentimiento, pues como una gangrena que corrompe todo el cuerpo, luego, con mucha consideración y el consejo de otros médicos hábiles, corta el miembro putrefacto para que no se corrompa todo el cuerpo de la iglesia. Entonces, mire, habla de evitar, de separar y de cortar aquel miembro pecaminoso de la iglesia. Que nuevamente, esto no nos lo inventamos nosotros, sino que esto viene de los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué sigue diciendo esta obra? Por lo tanto, lo echaréis de la congregación como asesino de su hermano. Pasado algún tiempo, se dice que se arrepiente, mortificado con ayunos. Vamos a leer esto con calma. Entonces, habla de echarlo de la congregación, ¿cierto? Pero dice, pasado algún tiempo, si dice que se arrepiente, mortificadlo con ayunos y después impondré la mano sobre él y lo recibiréis nuevamente. Entonces, noten el detalle tan preciso y tan interesante, ¿no? Se le echaba de la congregación, pero después de un tiempo se le podía admitir si mostraba un arrepentimiento sincero. De hecho, ahí lo dice más adelante, pero si al ser admitido nuevamente se muestra igualmente problemático y no deja de perturbar y pelear, échalo fuera como persona perniciosa para que no destruya el lugar de la iglesia de Dios. Entonces, mire, habla de admitirlo nuevamente a la persona que se arrepintió con sinceridad. Que si vuelve y cae en lo mismo, dice, se le vuelve y se le echa fuera. O sea, algo así como una segunda expulsión que ha pasado en algunos casos. Por lo tanto, cuando tal persona es expulsada por segunda vez de la iglesia, con justicia queda completamente separada de la congregación del Señor. Entonces, queda otra vez separada de la congregación del Señor. Por lo tanto, cuando estés sentado ante un tribunal y las partes estén presentes, examina con diligencia a los que comparecen ante ti. Como dice la ley, por boca de 2 o 3 testigos se establecerá todo asunto. Nuevamente, una regla que nosotros también utilizamos. O sea, la expulsión solo se puede efectuar por boca de 2 o 3 testigos. Nunca por un solo testigo o por un solo testimonio, ¿no? Para que una persona sea expulsada tiene que haber testigos. Pero entonces, mira, aquí se habla tanto de echar a la persona, de expulsarla, como de admitirla nuevamente después de un arrepentimiento previo. Pero seguimos. ¿Qué otros detalles nos da el texto? Bueno, dice, reciban al penitente porque está en la voluntad de Dios en Cristo, instruir a los catecúmenos en elementos de la religión y luego bautizarlos. Evita a los divisores que ya no tienen arrepentimiento, miren, entonces evitar a los divisores que no tienen, y sepárelos de las fieles y excomúlguelos de la iglesia de Dios y encargue a los fieles que se abstengan por completo de ellos. Entonces mire que el apartar a una persona de la comunicación verbal, de la asociación de la congregación, no nos lo inventamos nosotros. Ya lo dice este documento del siglo III, que eso se hacía. Que se abstengan por completo de esas personas, que los separen totalmente, que no participen ni en sermones ni en oraciones. Y dice más adelante en otro de los capítulos, cuando veáis al culpable ordenad con severidad que los echen fuera. ¿Pero por cuánto tiempo? Dice, separarlos por un tiempo determinado, recibirlos nuevamente cuando se arrepientan. Es el mismo procedimiento, o sea, nosotros no nos hemos inventado este procedimiento.
Inclusive mire cómo se utiliza la palabra readmisión, que es la misma que utilizamos nosotros. Dice cuando digamos, el pecador vuelva con lágrimas y con arrepentimiento, se le readmite. Así de sencillo. Que es lo mismo que hacemos nosotros. A veces la persona puede durar un año o menos para esta readmisión. En este caso, en estos últimos tiempos, se utiliza mucho menos de un año. Entonces, miren, ¿no? Un asunto que tiene una documentación exacta de los primeros siglos. Nuevamente, otro capítulo. Liberándola de sus ofensas y dándole esperanza, por este medio devuélvanla a la fuerza de la iglesia, a la iglesia. Reintegrándola al rebaño, traed de nuevo a los expulsados. Entonces, hay detalles de sobra para defender este tema de la expulsión, y más todavía. O sea, mire la cantidad de términos afines. Ordenad con severidad que los echen fuera, pero examinarlo después al arrepentido y volverlo a traer a la congregación, ¿cierto? Entonces, después de haberle impuesto un castigo, se pueden utilizar algún tiempo para que la persona vuelva. Cuando profesan su arrepentimiento, dice, es decir, separarlos por un tiempo determinado, según la proporción de su ofensa, y luego, como padre digo, recibirlos nuevamente cuando se arrepientan. Bueno, ahí les he mostrado toda la documentación sobre el texto, ¿no? Vamos a ver otro más, que es el de Orígenes, que ya este escribe a mediados del siglo III. Entonces, mire, les estoy mostrando los textos bíblicos del siglo I, los textos patrísticos del siglo II, y ahora les estoy mostrando los textos patrísticos del siglo III para que ustedes vean que no es un argumento aislado, no, que es algo reiterado en el cristianismo primitivo. Entonces vamos a ver qué nos dice Orígenes en su obra Contra Celso, capítulo 3, o libro 3 mejor, capítulo 51. Entre estos se destinan algunos a vigilar la vida y conducta de los que han entrado con el fin de impedir que formen parte de la comunidad quienes entregan a pecados ocultos. Entonces, los ancianos están vigilando la congregación para que a ella no entren como miembros oficiales, miembros bautizados, aquellos que estén practicando pecados ocultos, sobre todo si son graves, ¿no? Entonces, por eso para el bautismo se hace una serie de preguntas para que las personas realmente se vea su actitud hacia la verdad y se vea su comportamiento como cristiano. Bueno, y dice, y recibir en cambio con los brazos abiertos a los que son tales y hacerlos cada día mejores. Bueno, el mismo procedimiento sigue con los que pecan, señaladamente con los intemperantes, a los que arrojan de la comunidad. Entonces, Orígenes nos habla de que aquellos que, ya siendo cristianos, son intemperantes e impenitentes, pecadores, simplemente se les arroja de la comunidad, como ya habíamos visto en los demás textos patrísticos. Entonces, nuevamente Orígenes nos confirma la práctica de la expulsión, inclusive en el siglo III. Los cristianos a su vez lloran como perdidos y muertos para Dios a los que se dejan vencer por la intemperancia o por otro vicio torpe. Y como resucitados de entre los muertos, caso que muestren verdadera penitencia, de nuevo lo reciben algo más tarde. Entonces, aquí está otra vez lo que es expulsar a la persona, pero recibirla después cuando ha mostrado arrepentimiento y cuando ha mostrado sus cambios. Entonces, recibirla nuevamente, con más largo plazo de prueba que a los que por primera vez se convierten. Sin embargo, a los que han venido a caer después de abrazar el cristianismo, no los admiten a cargo ni gobierno alguno de la que se llama Iglesia de Dios. Bueno, en nuestro caso, cuando una persona es expulsada, sí se le admite nuevamente a un cargo de gobierno en la congregación, pero tienen que pasar mucho tiempo, ¿no?, para que se le admita a un cargo. Pero si es por abuso de menores, esa persona prácticamente de por vida no puede abusar, ya no puede, digamos, aspirar a un cargo de gobierno en la congregación cristiana. Bueno, seguimos, ya vimos entonces Orígenes. Seguimos porque esto no para aquí, ¿no? O sea, ya vamos al siglo IV, a ver si se practicaba todavía la expulsión. Entonces, Concilio de Elvira, año 306, nos dice, si alguno que vive en la ciudad no asiste a la iglesia 3 domingos, sea expulsado por un breve tiempo para que se vea públicamente corregido. Bueno, aquí ya el asunto ya se tomaban asuntos, digamos, se empezó a usar un poquito del tema de la expulsión, ¿no? Ya por alguien que no asistía 3 fines de semana a la iglesia, pues ya imaginé, era expulsado por un tiempito. Claro, esa expulsión era mínima, ¿no? De pronto podría ser expulsada solo por un mes. Aurigas de circo y actores de teatro han de dejar sus oficios para que sean recibidos en la iglesia. Si los recuperasen, serán excomulgados. Bueno, ¿por qué era tan grave el ser auriga de circo o actor de teatro? Porque
se practicaban los desnudos, la inmoralidad, la violencia en estos lugares, ¿no? Y otro canon de este concilio, en el 71, dice: los que abusan sexualmente de niños no pueden recibir la comunión ni en peligro de muerte. El concilio inculca hacia ese pecado un horror absoluto. Entonces también se expulsaba a los que practicaban este asunto. Concilio de Toledo, primer concilio de Toledo, año 300, estamos ya a finales del siglo IV. Aquellos que entran en la iglesia y no comulgan pueden ser excomulgados. Si alguno no consumiera la Eucaristía recibida, ha de ser expulsado como sacrílego. Entonces aquí, por ejemplo, cuando el tema de la Eucaristía se impuso en la Iglesia Católica de manera absoluta, entonces ya inclusive no participar en ella era motivo de expulsión. Ninguno que se acerque a aquel que haya sido excomulgado, o sea, porque alguien dirá: no, ser excomulgado es simplemente no participar de la Eucaristía, pero podía estar con la iglesia normalmente, en una actividad social. No, mire lo que dice el numeral 15. Ninguno se acerque a aquel que haya sido excomulgado. O sea, la excomunión en este tiempo, ser excomulgado era una expulsión. No visite su casa ni tenga trato con él. Y si lo hiciera, quede también excomulgado o también expulsado. Entonces note, aunque ya aquí ya se empieza a hablar de otro término que es la excomunión, el ser excomulgado, aún esto conservaba la idea de la expulsión. Es lo que queremos hacer ver. Pero a lo largo del tiempo, ya ese tema de la expulsión cristiana primitiva empezó a cambiar de matiz. Empezó ya a tornarse la iglesia, cuando nace la Iglesia Católica en el siglo IV, empezó a usar ya este tema de la expulsión y de la excomunión, ya lo empezó a usar con más violencia y más agresividad. Entonces mire como por ejemplo el Corpus Juris Civilis de Justiniano, ya a finales del siglo V y principios del siglo VI, mire lo que dice ya, cómo agravan el asunto, ¿no? Reguló todos los aspectos de la vida en los países católicos y ortodoxos durante varios siglos. El artículo 173 ordenaba que los excomulgados, o que hubieran abandonado la fe, debían estar separados de la asociación con todas las demás personas. Entonces, la típica expulsión, ¿no?, de la que venimos hablando. No podían hacer testamentos válidos ni heredar, y en varios casos sus propiedades serían confiscadas por el Estado. Entonces, noten cómo hay un cambio ya de matiz, ¿no? En los primeros siglos, en el cristianismo, digamos, la expulsión y la excomunión era solo un asunto espiritual, era solo una disciplina espiritual. Pero ya aquí, cuando el catolicismo romano se ensambla con el Imperio Romano, cuando ya el catolicismo romano hace parte de la élite gobernante del imperio, pues ya esa medida disciplinaria espiritual ya se convierte también en una medida disciplinaria que abarca otras cosas que no son espirituales, como empezar ya a confiscarle las cosas a las personas. Y no solo eso, el asunto va mayor, que lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Porque en el año 385 ya el asunto ya no es solo expulsión, sino que ya viene el asunto de la persecución, la tortura y la muerte. Entonces, nosotros practicamos la expulsión del cristianismo primitivo, de los primeros 3 siglos, la expulsión que solo tenía que ver con disciplina espiritual. Pero la Iglesia Católica, cuando se impone en el siglo IV, ya empieza a esa disciplina espiritual, empieza a añadirle elementos de terror. Y vamos a ver qué pasa en el año 385. Citados ante los tribunales priscilianos y sus seguidores más ricos, Citasio como acusador, los obligaron a confesar mediante torturas y a continuación fueron decapitados de inmediato a manos de cristianos. ¿Quiénes? Católicos. Se trataba de 7 personas, priscilianos, los clérigos, bueno, ahí menciona a las 7 personas. También el obispo Brito de Trever y su sucesor Félix aprobaron el crimen. Lo mismo que la inmensa mayoría de los prelados galos. O sea, este crimen lo llevaron a cabo los sacerdotes católicos que en este momento de finales del siglo IV ya tienen el poder para torturar, perseguir y asesinar a otras personas. Y estos considerados herejes priscilianos fueron las primeras víctimas de la Iglesia Católica. O sea, tienen el macabro honor de ser las primeras víctimas de la Iglesia Católica, los primeros muertos de parte del catolicismo romano. ¿Y qué pasa? Entonces aquí ya, por ejemplo, viene Teodosio, ¿cierto? El que precisamente estableció en su edicto de Tesalónica en el año 480 el cristianismo católico como el que tenía el poder y el único oficial del imperio.
Entonces mire todo lo que hizo este personaje, ¿no? Empezaron a confiscar propiedades, empezaron a torturar, a perseguir personas, a llevar al destierro e inclusive a aplicar la pena de muerte a muchas personas. Simplemente por no creer lo que creía el catolicismo, que era la religión oficial del imperio, a causa de este emperador. Y otros santos católicos, mire cómo este es un santo católico, San Ambrosio de Milán. ¿Qué opinaba San Ambrosio? ¿Qué tan bondadoso era? Los judíos realmente son merecedores de la muerte. Hay que expulsarlos hacia un exilio ilimitado e infinito, de modo que no haya ya en el mundo sitio para las sinagogas. Entonces noten cómo estas personas deformaron totalmente el papel de la expulsión como una medida de disciplina espiritual y la convirtieron en un elemento de terror, de persecución, de tortura y de muerte. Eso no te lo cuentan en estos programas, ¿no? Eso no te lo cuenta el sacerdote, eso no te lo cuenta la pareja de católicos entrevistadas, ¿no? Ellos no te cuentan estas cosas. Claro, atacan nuestra medida espiritual, pero no te cuentan las medidas de terror que ellos usaban. Inclusive aquí tenemos un historiador de la época, Ammiano Marcelino, para que nos digan que es un cuento, que es un invento, ¿no? Tras varias trifulcas entre partidarios de uno y otro, con todo y guerra civil, las cosas se resolvieron como es lógico en una iglesia, la de Santa María de Trastevere, en cuyo interior se libró la batalla final que dejó un balance de 137 muertos, la mayoría seguidores de Ursino, o sea que ganaron los nuestros. Ursino se había refugiado allí con sus fieles y, como es natural, Dámaso sitió la iglesia y los mató a todos, pero en su infinita misericordia dejó vivir a Ursino y lo envió al exilio. ¿Quién era Dámaso? El Papa Católico Romano. ¿Y quién era Ursino? Un rival del Papa Católico Romano. ¿Y qué hizo el Papa Católico Romano? Fuera él o con sus seguidores, causar la muerte de 137 personas en el interior de una iglesia. Esto no te lo cuentan estos sacerdotes y no te lo cuentan estos católicos neófitos. Vamos a ver ahora a Justiniano, y ya nos lo dice el historiador Procopio. Yo les estoy dando las fuentes y los historiadores que los dicen, no son inventos. Con el apoyo de su episcopado, Justiniano apremiaba la unidad de la fe. Un imperio, un emperador, una iglesia. Y consecuentemente a la aniquilación total de los no católicos. De a poco todo el imperio romano huían sentencias sangrientas, delitos merecedores del destierro y persecución de fugitivos. Entonces noten lo que llegó a ser el catolicismo romano, de dejar la medida disciplinaria espiritual para aplicar las medidas de terror, de persecución, tortura y muerte. Y miren lo que dice el Papa Inocencio VIII. Más adelante dice: el Papa Inocencio VIII prometía perdonar los pecados a todos aquellos que asesinaran a los herejes valdenses, que en realidad eran cristianos. También les concedía que se quedara con sus propiedades. Entonces, noten, ¿no? El Papa romano del siglo XIII, Inocencio VIII, perdonaba los pecados de todos esos caballeros cruzados o todos esos católicos que iban a masacrar a otros cristianos llamados valdenses. Y también a los cátaros. O sea, no importa, vayan y maten, asesínenlos, hagan lo que quieran con ellos, que sus pecados serán perdonados. O sea, critican nuestra medida espiritual de expulsar a una persona, de apartarla por un tiempo, una medida meramente espiritual, pero no ven sus crímenes, los que han cometido a lo largo de la historia. ¿Y qué decía Inocencio III también en el siglo XIII? Alcen contra los herejes la espada espiritual de la excomunión. Hasta ahí está bien, ¿no? Excomunión, expulsión. Si esto no resulta efectivo, usen la espada material. O sea, como quien dice, vayan y mátenlos, asesínenlos. ¿Le hicieron caso los católicos a este papa? Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, esta ciudad de Béziers en el año 1207, poco después de esas palabras del papa, fue sitiada por un ejército católico, un ejército cruzado católico. Esta ciudad queda en el sur de Francia, en el Languedoc-Francés, Occitania, a cuyo mando de ese ejército estaba el clérigo, el sacerdote abad cisterciense Arnaud Amaury. ¿Qué hicieron? Bueno, sitiaron la ciudad e hicieron lo siguiente, según la crónica de Guillermo de Tudela, que también es un autor católico, autor de la canción de la cruzada contra los albigenses. Mientras los varones franceses, clérigos, príncipes y marqueses marchaban
juntos hacia Besiers, o sea, clérigos, ¿no? Marchaban también hacia Besiers. Decidieron que todo castillo o ciudad que resistiera sería tomado por la fuerza o reducido a osario, que no se respetase ni a los recién nacidos. Así se extendería un saludable espanto y nadie osaría defender la cruz de Dios. Esta es la crónica de Guillermo de Tudela, ¿no? Acerca de los que marcharon, clérigos, sacerdotes, príncipes y un ejército católico para destruir esta ciudad. ¿Y qué pasó? La ciudad fue sitiada y miles de personas se refugiaron en las dos iglesias más grandes de la ciudad para ver si podían salvarse. Pues porque pensaban, ¿no? Que nos van a matar aquí dentro de una iglesia. Pues no valió. Este ejército católico, al mando de este sacerdote católico, masacró a los 20.000 habitantes de esta ciudad, a los 20.000 que se habían refugiado y a las personas que vivían ahí. Fueron masacrados sin importar si eran niños, ancianos, inclusive sin importar si eran católicos, porque en esta ciudad supuestamente solo había 200 herejes. Entonces el 99% de personas eran católicas. Y dice una frase que le preguntaron a este sacerdote, un soldado le preguntó, bueno, ¿qué hacemos para reconocer a quiénes son católicos y a quiénes son los herejes? Entonces, supuestamente el sacerdote dijo, matarlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. O sea, no importa, mátenlos a todos y pues ya Dios sabrá quién era católico y quién no. O sea, qué iniquidad, ¿no? Qué iniquidad la de esta iglesia y juzgándonos a nosotros porque aplicamos medidas espirituales. Ahí puede ver, ¿no? Después este sacerdote católico, este abad cisterciense, Arnaud Amaury, le escribió una carta al Papa Inocencio III, ¿se acuerda? El que nos decía que vayan y si no aplica la medida espiritual, van con la espada y maten a todos los que puedan. Bueno, el sacerdote entonces le envió una carta diciendo, los nuestros sin perdonar rango, sexo ni edad han pasado por las armas a 20.000 personas. Tras una enorme matanza de enemigos, toda la ciudad ha sido saqueada y quemada. La venganza de Dios ha sido admirable. Entonces, mire, ¿no? La carta que este sacerdote le envía al Papa. Increíble, ¿no? Que estas personas hagan esto. Y claro, es que los católicos en sus videos dicen, no, pero es que ser hereje era para los gobiernos y los príncipes de la época, era un asunto de lesa majestad. Entonces eran los gobiernos los que decían que había que matar a los herejes. No, señores. Eso de matar a los herejes se lo inventaron los teólogos católicos. Primero fue Agustín y en el siglo XIII aquí tenemos a Tomás de Aquino donde lo reitera. Y Tomás de Aquino fue un gran influencer de la época para que esto se realizara, para que se le diera muerte. Dice ahí que los herejes tenían que ser excluidos del mundo por la muerte. Y cuando nosotros vamos al manual de inquisidores, el manual de inquisidores obligaba a las autoridades seglares a que la persona que ellos decidían que merecía la muerte, que era relajada al brazo secular, el manual de inquisidores decía que estaban obligados a matar a esa persona y si no lo hacían, también serían acusados de herejes. Entonces era la Iglesia Católica la que orquestaba todos estos asuntos desde su misma teología. Y se olvidaron de que en los siglos primeros la disciplina era solamente espiritual. La disciplina que utilizaron y autorizaron Jesús y sus apóstoles era solo espiritual, como vemos inclusive en las palabras de Cipriano, un santo católico del siglo III. Siendo la religión ahora una cuestión espiritual, toma sus sanciones con el mismo carácter. Y la excomunión reemplaza la muerte del cuerpo. Entonces, la excomunión a la expulsión que se practicó en el cristianismo primitivo reemplazaba esa muerte física que se practicaba en el judaísmo, en la ley de Moisés. Ya el cristianismo primitivo no practicaba la muerte física, ni la tortura, ni la persecución, no, simplemente las medidas espirituales que son las que nosotros practicamos. Sigamos adelante, porque estábamos en el siglo XIII, vamos un poquito más adelante a hablarles de los inquisidores, porque claro, estos católicos en sus videos nos hacen ver como si los inquisidores fueran almas de Dios, fueran bondadosos y como si el tribunal de la Inquisición fuera un tribunal de justicia y de misericordia. ¿Y qué decía, por ejemplo, Francisco Peña, allá en el siglo XVI, acerca de la Inquisición? Vamos a ver qué nos decía este inquisidor, a ver qué tan bondadoso era el asunto. La finalidad de los procesos y de la condena a muerte no es salvar el alma del acusado, sino mantener el bienestar público y aterrorizar al pueblo. El papel del abogado es presionar al acusado para que se confiese y arrepienta.
y solicitar una penitencia por el crimen que haya cometido. No somos verdugos. Que se haga todo lo necesario para que el penitente no pueda proclamarse inocente, para no dar al pueblo el menor motivo de que piense que la condena es injusta. Aunque sea lastimoso enviar a la hoguera a un inocente. Alabo la costumbre de torturar a los acusados. Imagínate este inquisidor lo que decía en su manual. O sea, que el objetivo no era que la persona arrepintiera, no, sino aterrorizar al pueblo. Y que el objetivo era que la persona sí fuera inocente, fuera a la hoguera, pero que se le diera un escarmiento a los pecadores y que se diera un ejemplo para el pueblo de lo que es la justicia divina. O sea, es increíble, increíble lo que nos dicen estos inquisidores. Y no solo él, vamos a ver otro. Heinrich von Schulzeis, no sé cómo se pronunciará, escribió, este ya es del siglo XVII, ¿no? Cuando os hago torturar y con los severos medios que permite la ley, os llevo a la confesión. Entonces realizo una obra agradable a los ojos de Dios y me beneficia. Esto pensaba este inquisidor del siglo XVII, que era experto en cazar brujas, ¿no? Inclusive dice que es más conocido hoy en día por su libro Extensas instrucciones sobre cómo proceder en asuntos de la Inquisición relacionados con el terrible vicio de la brujería. Claro, gracias a este inquisidor fueron quemadas más de 600 personas por brujería. Y es que en los videos de estos católicos te dicen que Alemania, donde hubieron las mayores casas de brujas, en Alemania fueron los protestantes. Pero tú puedes ver mi video anterior, donde hablo de la quema de brujas, sobre ese asunto de la quema de brujas, creo que no, un video antepasado que hice, y ahí te pruebo con datos de que eran los obispos católicos de esta sur de Alemania los que llevaron a cabo la mayor cacería en masa de brujería. Entonces mire, ¿no? Mire lo bondadosos que volvieron. Dejaron la expulsión espiritual para ahora perseguir, torturar y asesinar personas y quemarlas en la hoguera. Y alguien dirá, no, pero es que esos crímenes fueron de hace siglos, era la época, es que era el contexto de la época. Bueno, vamos a épocas más recientes, a ver qué seguían haciendo los católicos. Vamos a la Segunda Guerra Mundial y vamos a ubicarnos en el país de Croacia, en la antigua Yugoslavia. ¿Qué papel tuvo la Iglesia Católica en el Holocausto de Yugoslavia? Porque todo el mundo ha lanzado su mirada y el foco es el Holocausto de Alemania, ¿no? El Holocausto nazi en Alemania. Pero muchas veces no nos muestra en la televisión y en los programas lo que pasó en Croacia, en la Croacia católica. Vamos a ver qué pasó. Durante la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia, los sacerdotes católicos y clérigos musulmanes fueron cómplices voluntarios del genocidio de las poblaciones serbia, judía y romaní. O sea, aquí está hablando de los mismos sacerdotes, ¿no? El régimen nazi de Ante Pavelić en Croacia perpetró algunos de los crímenes más horrendos del Holocausto, conocido como el Porajimos por los romaníes. Asesinaron, mire lo terrible que fue los pogromos y el régimen nazi de Croacia, liderada por católicos romanos. Asesinaron a más de 800.000 personas yugoslavas, 750.000 serbios, 60.000 judíos y 26.000 romaníes. O sea, mire la cantidad, casi 2 millones de personas. En estos crímenes, la Ustacha croata y los fundamentalistas musulmanes contaron con el apoyo abierto del Vaticano, del arzobispo de Zagreb, cardenal Aloise Stepinac, y del gran mufti palestino en Jerusalén, Husseini. Muchas de las víctimas del régimen de Pavelić en Croacia fueron asesinadas en el tercer campo de concentración más grande de la guerra, Jasenovac, donde murieron más de 200.000 personas, principalmente serbios ortodoxos. Unas 240.000 fueron rebautizadas en la fe católica por clérigos fundamentalistas en el Reino Católico de Croacia, como parte de la política de matar a un tercio, deportar a un tercio y convertir a un tercio de los serbios, judíos y romaníes de Yugoslavia, en Bosnia y Croacia durante la guerra. Y ahí tiene la fuente, ¿no? O sea, miren lo que hicieron los católicos en Croacia. Miren la cantidad de personas que asesinaron en campos de concentración, sobre todo en el de Jasenovac, donde inclusive hasta había un cura que era el cura muerte, que asesinó a miles de personas. ¿Y qué decía, por ejemplo, Milad Buda, ahí en Croacia, ¿no? Uno de estos dirigentes? Mataremos a una parte de los serbios, reubicaremos a la otra parte
y a los restantes los convertiremos a la fe católica, haciéndoles así croatas. O sea, practicaron lo que era la conversión forzosa bajo pena de muerte. Entonces, mire, acto de conversión en masa al catolicismo de serbios ortodoxos en Dublica. Conversión forzada. La Ustacha prometió a los serbios que se salvarían de la muerte si se convertían al catolicismo. Miles fueron convertidos solo para ser asesinados de todas maneras. O sea, no solo una conversión en masa por la fuerza bajo pena de muerte, sino que inclusive muchas de esas miles de personas que se convirtieron con el fin de salvar sus vidas, aún así fueron asesinados simplemente por ser serbios o por ser de otra etnia o por ser romaníes. Para que ustedes vean de que estas personas en sus entrevistas, listo, sí, ay, los testigos expulsan a alguien y no le pueden hablar por 6 meses, 8 meses, un año. Y los testigos le aplican una medida espiritual a alguien, pero no ven, o sea, ellos no ven lo que ha hecho su iglesia, no ven la iglesia en la que están. Y alguien podrá decir, bueno, nuevamente el mismo argumento, no, es que es el contexto de la época, eso fue hace 70 años, 80 años, eso ya pasó. Vamos más adelante, vamos al genocidio de Ruanda en 1994, que fue ayer. Eso es ayer prácticamente, cuando yo todavía estaba vivo y tenía mis años. Imagínense, yo ya era un adulto en esa época y muchos de ustedes eran ya adultos. O sea, eso fue ayer, año 1994, genocidio de Ruanda. País integrado por católicos y protestantes, donde una etnia masacró a casi 1 millón de la otra etnia. ¿Y qué hicieron los católicos? ¿Participaron de la matanza? Bueno, vamos a ver, no solo participaron, sino que hasta monjas participaron en la matanza. Estas 2 monjas fueron, de hecho, condenadas por haber participado, por haber facilitado gasolina a los militantes que estaban masacrando a la otra etnia para que quemaran a los otros. Imagínate, facilitaron machetes. Y este sacerdote fue condenado a 15 años de prisión también por genocida, porque dice que facilitó y dio la orden de que una retroexcavadora pasara por encima, destruyera una iglesia donde estaban 2.000 de estos ruandeses, digamos, reunidos para evitar que los mataran. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble. Y esto no te lo cuentan en estos programas. Que no te lo cuenten, se llama el programa, pero esto no te lo cuentan. Seguimos. Porque entonces vamos a hablar de la expulsión, listo. ¿Acaso los testigos de Jehová son los únicos que utilizan la expulsión como una medida disciplinaria? No, todas las entidades utilizan la expulsión como una medida disciplinaria. Una universidad, si en una universidad tú haces un daño grave, te expulsan de la universidad y no te permiten volver a entrar. Si tú en un trabajo, en un simple trabajo, en una tienda, en una empresa, tú haces un daño o estás provocando muchos daños, también te sacan, te echan. Y es posible que ni siquiera te permitan volver a entrar. Es más, si tú acosas a una mujer, así haya sido o sea tu esposa, la policía te puede impedir acercarte a ella y hablarle. Entonces, mire, ¿no? O sea, el apartar a una persona de una asociación, de una congregación, de un lugar, es algo que se hace. Ahora, esta pareja decía, ay, pero eso ha provocado que muchos caigan en depresión y algunos hasta suicidios. Eso puede llegar a pasar, ¿no? No todos, porque nosotros, yo en los casi 30 años que llevo en esta congregación, he conocido cientos de personas que han sido expulsadas y la mayoría han vuelto con normalidad y la mayoría pasaron por algún episodio de pronto de depresión, pero no llegaron al suicidio. Además, yo no conozco ni siquiera el primer expulsado que se haya suicidado, no conozco el primero. Por ahí los apóstatas aluden que por allí hubo uno, que por allí hubo otro, pero son hechos aislados, que eso puede llegar a pasar. Pero es como culpar a una universidad de que porque expulsó a alguien que hizo un daño, y si esta persona que hizo un daño después fue y entró en depresión o se suicidó, o después inclusive volvió a la universidad y masacró personas, es como culpar a la universidad porque lo expulsó. O sea, la universidad no tiene la culpa, ni la disciplina de la expulsión tiene la culpa. Tiene la culpa la persona que estuvo haciendo daño, que se apartó y siguió sumida en su situación. Además, un expulsado puede acudir también a la ayuda de los ancianos. El hecho de que una persona sea expulsada no significa que los ancianos no puedan ayudarla. De hecho, en las últimas medidas que se han tomado, un expulsado hasta los mismos testigos lo pueden saludar y lo pueden animar a seguir adelante.
Pero si no, un anciano puede visitarlo y puede ayudarlo espiritualmente. Entonces, no vengan con cuentos. Y otra cosa de que no nos hablan estas personas. Nosotros aplicamos una medida espiritual para los pecadores, pero y que algunos jóvenes de 16 años han sido expulsados. Bueno, ¿y qué ha hecho el catolicismo y el protestantismo? Entregar en el altar de la guerra a miles, y no solo miles, millones de jóvenes a la muerte. Millones de jóvenes han ido a la muerte porque estas religiones no practican medidas disciplinarias espirituales, sino medidas de terror como ir a la guerra y participar en genocidios y masacres como se lo he mostrado. De esto sí no hablan. Hablan de pronto de algún testigo de Jehová expulsado que cayó en depresión. Pero no te hablan de los millones de muertos, de jóvenes que han muerto en la guerra. De eso no te lo hablan. Sí, Vamos a otro asunto. pero como tiene mandamiento, tiene una especie de credo, una norma para cumplir como una cosa. La palabra que me explicaste, pero no. ¿Qué más? Sí, eso es lo que dice. Pues la vida del testigo se resume en tener que predicar. Ese es el mandamiento número 1. Tienes que predicar, tienes que dar testimonio. Y predicar al final es captar personas. O sea, no es simplemente meter gente dentro de la secta. Luego se divide todo en 2 reuniones semanales, una entre semana, que básicamente entre semana pues, te enseñan cómo predicar, cómo captar a estas personas. Y luego se estudian libritos pequeños que básicamente son libros de adoctrinamiento, en donde constantemente pues, te hacen entender por qué ellos son una religión verdadera y buena, editado por ellos mismos, dicho por ellos mismos, llevándote referencia de ellos mismos. Y luego los domingos hacen un discursito de cualquier tema. Hay temas a lo mejor pueden ser relativamente positivos, de por qué tienes que amar a tu mujer, ¿no? O de por qué una persona tiene que amar al próximo como uno mismo. Y más o menos pues, te hace un pequeño discurso. Y luego es ese mismo domingo, que son 2 horas que dura la reunión, que le llamaban así. Se estudia la Atalaya, que es una revista que ellos también publican, llevan muchos años publicándola, y básicamente pues otra clase de adoctrinamiento en donde sacan textos de la Biblia y lo moldan completamente a su forma de pensar. Volvemos al punto de todas las referencias son de su propia escritura, todas las ideologías que presentan también son eso, todo de ellos. O sea, todo es un círculo cerrado hermético en donde tú no puedes buscar información fuera tampoco. Si buscas información fuera, ya te pueden tildar de apóstata directamente. No es como vas a estar escuchando gente que no es testigo de eso. Ese es Satanás, que te va a comer el coco y te va a llevar al mal. Ahora. Entonces noten ustedes, ¿no? Todos los términos peyorativos que puedan usar. Captación, proselitismo, adoctrinamiento, hermetismo, o sea, resulta que ahora uno predicar lo que cree, resulta que ahora uno enseñarle a otro lo que cree, resulta que ahora hacer un discípulo es algo negativo, es algo extremista y es algo satánico. O sea, ¿a qué punto llegan estas personas a criticar algo que el propio Jesucristo enseñó y que el propio Jesucristo dejó como mandato? O sea, ser pescadores de hombres, ir y predicar las buenas nuevas, ir y hacer discípulos. Sí, está bien, es captar, es hacer proselitismo, pero es que de eso se trata, de enseñarle a otros nuestra fe. ¿Desde cuándo eso es un pecado capital? Y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no nos hemos inventado la predicación y el ir a hacer discípulos o el hacer proselitismo. Esto no lo inventamos nosotros, esto lo dijo Jesucristo, lo dio como mandato. Mira aquí también, cuando Él estuvo a punto ya de irse al cielo. Id y hacer discípulos, bautícenlos, enseñen en las cosas que yo les he enseñado. Entonces, ¿cuál es el pecado de nosotros estar en nuestra congregación enseñando lo que creemos? Que utilizamos nuestros manuales, toda iglesia tiene manuales. Si nosotros utilizamos la Atalaya, la iglesia católica utiliza el catecismo. O sea, despabilen, por favor. ¿A qué punto hemos llegado a criticar hasta lo que es bueno? Como dice el Salmo, lo bueno lo ven malo y lo malo lo ven bueno. Increíble. Los mormones utilizan su manual y su libro de Mormón. Y así sucesivamente, toda religión tiene sus manuales. ¿Qué problema hay que nosotros utilicemos nuestros manuales? Mire, vea, los discípulos hicieron caso a lo que era ese mandato de ir a predicar y lo enseñaban de casa en casa, según Hechos 5:42 y 20:20. Predicaban de casa en casa y no cesaban de enseñar. Entonces, fácilmente, si en este momento estas personas estuvieran viendo a los discípulos o a los apóstoles del siglo I, los juzgarían igual, los satanizarían de la misma manera. Y mire lo que dice Tertuliano nuevamente, su apologético, porque ellos critican las reuniones cristianas. No, que se reúnen y que hablan de temas y que hacen conferencias y que están adoctrinando. Pero esto era lo que hacían los cristianos primitivos. Dice, nuestra congregación, cuerpo de miembros unidos en el conocimiento de Dios con la unión de una doctrina. Adoctrinamiento, la unión de una doctrina. O sea, también estaban adoctrinados los cristianos primitivos. Y con la confederación de una esperanza, juntámonos todos en una compañía y congregación, y allí como mano armada juntos en escuadrón cerrado le ponemos a Dios cerco con nuestras oraciones. Es grata a Dios esta fuerza. Rogamos también por los emperadores, por sus ministros, por las potestades, por el estado del siglo, por la paz de todos y por la retardación del juicio final. En esta junta tenemos conferencia de la Sagrada Escritura. Mire, las conferencias que nosotros tenemos los fines de semana,
también las hacían los cristianos. ¿Y qué se decían en las conferencias? Se dan avisos y advertencias según el accidente del tiempo y los negocios y con consejos se determina. Entonces, mira, avisos y advertencias. Se hablaba acerca digamos, de lo que estaba pasando en el mundo, de los desastres, de las persecuciones, ¿ya? De todo eso se hablaba. Y se analizaban temas basados en la Biblia, en los profetas, en las enseñanzas de Jesús. Todo eso se hacía en las conferencias del cristianismo primitivo como lo hacemos nosotros. Y se dan avisos de advertencias y con consejos se determina. Allí con las voces de la Sagrada Escritura apacentamos la fe, levantamos la esperanza y arraigamos la confianza. Y la enseñanza de los divinos preceptos las macizamos con nuevos apuntamientos. Entonces, en eso consisten las reuniones que nosotros hacemos, lo mismo que hacían los cristianos primitivos. Entonces, ustedes han podido ver y comprobar con argumentos y con citas reales, con historia, con Biblia, con patrística y arqueología, ustedes han podido comprobar en este video que yo les he presentado de que estas personas son unos farsantes, de que están utilizando argumentos gratuitos, de que están atacando algo que ni siquiera conocen bien. Como decía Tertuliano, se recrean en su ignorancia. Entonces, aquí no termina el asunto porque voy a hacer otro video más donde voy a ir más al fondo todavía en lo que dicen estas personas, para que ustedes tengan argumentos para defender lo que es la verdad cristiana, para que tengan argumentos de peso y no les vengan con estos cuentos a extraviarlos. Muchas gracias y hasta el próximo video.